Bienvenidos a su canal de confianza para todo lo que respire farándula turca, dramas de televisión que nos roban el sueño y por supuesto, el salseo más jugoso de nuestros galanes y divas de la pantalla. Soy tu nombre y estoy aquí, lista para destapar todas las ollas de presión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha incendiado las redes sociales, un rumor que ha dividido a los fans y una historia que, si fuera una serie, ya tendría 5 temporadas y 2 películas. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no solo eso, sino que analizaremos a fondo las supuestas declaraciones explosivas de Can defendiendo, con uñas y dientes, su amor con Demet. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que entremos en materia, necesito que me hagan un favorcito rapidísimo. Si aún no se han suscrito a este canal, ¿a qué esperan? No se pierdan ni una sola actualización, rumor confirmado o chisme jugosísimo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Vamos, que no cuesta nada y a mí me hacen muy feliz. Ahora sí, vamos a la chicha. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es una de esas que nacen en el set de grabación, se alimentan de la química en pantalla y se convierten en una obsesión para millones de fans alrededor del mundo. Su interpretación en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador fue simplemente mágica. Can Divit y Sanemaiden, los personajes que interpretaron, tenían una conexión palpable, una chispa que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero. No es una exageración decir que revolucionaron la televisión turca y catapultaron a ambos al estrellato internacional. Y claro, con semejante química, era inevitable que los rumores sobre un romance fuera de la pantalla surgieran como hongos después de la lluvia. Durante meses la prensa turca y los fans de todo el mundo estuvieron pendientes de cada movimiento, cada mirada, cada comentario que pudiera indicar que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad profesional. Se analizaba cada foto en redes sociales, se interpretaba cada entrevista, se buscaba cualquier indicio que confirmara lo que todos esperaban, que Can y Demet eran tan perfectos juntos fuera de la pantalla como lo eran dentro. Sin embargo, a pesar de las constantes especulaciones, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Mantuvieron una postura ambigua, jugando al despiste y alimentando aún más la curiosidad del público. Esto, por supuesto, generó todo tipo de teorías conspirativas, desde que estaban secretamente casados hasta que todo era una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Algunas teorías incluso llegaron a afirmar que sus familias estaban involucradas en mantener el secreto y que existía un contrato legal que les impedía hablar abiertamente sobre su relación. La imaginación de los fans no tiene límites. Después del final de Erkenci, Can Yaman tomó rumbo a Italia, donde continuó cosechando éxitos con otros proyectos. Esta mudanza fue vista por muchos como una confirmación de que no había nada serio con Demet, ya que, de lo contrario, se habrían quedado en Turquía para seguir juntos. Sin embargo, los más optimistas argumentaban que la distancia era solo una prueba para su amor y que Can necesitaba expandir sus horizontes profesionales. Mehmet Özdemir, por su parte, siguió brillando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Se convirtió en una de las actrices más solicitadas y su carrera despegó a niveles estratosféricos. A pesar de estar enfocada en su trabajo, los fans no dejaban de preguntarle sobre Can, y cada respuesta era analizada con lupa en busca de alguna señal. Incluso sus relaciones posteriores eran constantemente comparadas con la supuesta relación que tuvo con Can, creando una presión constante sobre su vida amorosa. La distancia física entre ellos no hizo más que avivar las llamas de la esperanza entre los fans que aún soñaban con verlos juntos. Se crearon innumerables cuentas de fans dedicadas a ellos, donde se compartían fotos, vídeos, edits y mensajes de apoyo. La esperanza de un reencuentro se mantenía viva gracias a la pasión y la dedicación de estos fans, que nunca dejaron de creer en su amor. Y es aquí donde entra en juego la supuesta explosiva defensa de Can Yaman a su amor con Demet. Hace unos días comenzaron a circular en redes sociales una serie de capturas de pantalla y transcripciones de una presunta entrevista en la que Can hablaba abiertamente de su relación con Demet. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales y generando un tsunami de comentarios y reacciones. Según estas fuentes, Can habría declarado que siempre sintió una conexión especial con Demet, que trabajar con ella fue una experiencia única e irrepetible, y que a pesar de las dificultades y las presiones mediáticas, su amor siempre fue genuino y profundo. Se dice que Can incluso mencionó los desafíos que enfrentaron debido a la intensa atención de los medios y cómo eso afectó su relación.
Incluso algunos afirman que Khan habría revelado detalles íntimos de su relación, como viajes secretos a lugares paradisíacos, cenas románticas a la luz de las velas y momentos especiales compartidos lejos de las cámaras. Se habla de escapadas a islas griegas, paseos por las calles de Roma y noches estrelladas en la costa turca. Estos detalles íntimos, si fueran ciertos, confirmaría lo que muchos fans siempre sospecharon, que su amor era real y profundo. Pero, ojo aquí. Antes de que salgan corriendo a celebrar y a escribir fanfic sobre el reencuentro de Khan y Demet, quiero que tengamos mucho cuidado. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo y las redes sociales, la información falsa y los rumores infundados vuelan más rápido que un rayo. La desinformación es un problema grave y debemos ser responsables con lo que compartimos y creemos. Hasta el momento, ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado la veracidad de estas supuestas declaraciones. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Esto genera aún más incertidumbre y alimenta la especulación. El silencio de ambos puede interpretarse de muchas maneras, desde una confirmación implícita hasta un simple desinterés por alimentar los rumores. Por lo tanto, debemos tomar esta información con pinzas y no darla por sentada hasta que tengamos una confirmación oficial. Es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Debemos recordar que la verdad es a menudo más compleja de lo que parece y que las apariencias pueden engañar. Es muy común que los fans, impulsados por su pasión y su deseo de ver a sus ídolos juntos, interpreten ciertas acciones o comentarios de una manera que se ajuste a sus expectativas. A veces ven señales donde no las hay y construyen castillos en el aire basados en simples especulaciones. Este fenómeno, conocido como wishful thinking o pensamiento ilusorio, puede llevarnos a creer en cosas que no son reales y a decepcionarnos cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. También es cierto que en muchas ocasiones, los medios de comunicación sensacionalistas recurren a técnicas poco éticas para generar controversia y aumentar su audiencia. Inventan entrevistas, tergiversan declaraciones y publican información falsa o manipulada con el único objetivo de vender más ejemplares o conseguir más clics. Este tipo de prácticas dañan la credibilidad de los medios y contribuyen a la desinformación. Por eso es fundamental que seamos críticos y analíticos a la hora de consumir información sobre nuestros ídolos. No debemos creer todo lo que leemos en Internet o vemos en televisión. Debemos verificar las fuentes, contrastar la información y mantener una actitud escéptica ante los rumores y las noticias no confirmadas. Debemos recordar que la verdad es un bien precioso y que debemos protegerla. Ahora bien, dejando de lado la veracidad o falsedad de estas supuestas declaraciones de Khan Yaman, me gustaría analizar por qué este tema genera tanta pasión y controversia entre los fans. ¿Qué es lo que hace que la relación entre Khan y Demet sea tan especial para tanta gente? Creo que la clave está en la química innegable que Khan y Demet tenían en pantalla. Su interpretación de Kandibit y Sanemaid fue tan convincente que muchos fans llegaron a creer que eran la misma persona. Se enamoraron de su historia de amor, de sus miradas cómplices, de sus besos apasionados y de sus momentos divertidos y tiernos. La conexión entre los personajes era palpable y resonaba con los espectadores a un nivel emocional profundo. Y cuando una pareja de la ficción logra conectar de esa manera con el público, es inevitable que los fans proyecten sus propios deseos y fantasías en ellos. Quieren que su amor trascienda la pantalla y se convierta en realidad. Quieren creer que así como Kandibit y Sanemaid encontraron el amor verdadero, Khan Yaman y Demet Özdemir también pueden encontrarlo el uno en el otro. Es una forma de vivir vicariamente la historia de amor que tanto les conmovió. Pero claro, la realidad es mucho más compleja y matizada que la ficción. Khan Yaman y Demet Özdemir son dos personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No están obligados a satisfacer las expectativas de sus fans ni a vivir la historia de amor que otros quieren que vivan. Es importante recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Es importante que respetemos su privacidad y que les permitamos tomar sus propias decisiones, sin presiones ni juicios. Si en algún momento deciden hacer pública su relación, será su decisión y la respetaremos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo importante es que sean felices y que puedan vivir sus vidas de la manera que consideren mejor. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. Podemos seguir viendo Erkencikus y reviviendo la magia de Kandibit y Sanemaid.
Podemos seguir apoyando sus nuevos proyectos y celebrando sus éxitos. Pero siempre, siempre con respeto y con conciencia de que son personas reales, no personajes de ficción. En resumen, el rumor sobre las supuestas declaraciones de Can Yaman defendiendo su amor con Demet ha encendido las redes sociales y ha generado un debate apasionado entre los fans. Sin embargo, es importante que seamos cautelosos y que no demos por sentada esta información hasta que tengamos una confirmación oficial. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la química en pantalla puede generar una gran expectativa entre los fans, pero también nos recuerda la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de nuestros ídolos. La pasión de los fans es comprensible, pero la objetividad y el respeto deben ser siempre prioritarios. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del rumor de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los orígenes de la historia, la química en pantalla, las especulaciones de los fans y la importancia de verificar la información antes de creerla. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet alguna vez estuvieron juntos? ¿Creen que las supuestas declaraciones de Can son reales o falsas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y sus puntos de vista. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Can y Demet, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Gracias por todo su amor y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que ven en internet. Hasta la próxima, chismosos.